Manual directamente pueden seguir un proceso, digamos, más típicamente artesanal. Ahora, efectivamente, si queremos una falla con 7, 8, 10 remates y contrarremates, con grandes volúmenes, con un cuerpo central elaborado que necesite efectivamente un cálculo de cargas, posiblemente ahorre muchísimos problemas el hacer así las cosas. Por supuesto, también hay cuestiones añadidas. A la hora de rentabilizar un diseño de éxito, viene muy bien procesarlo así, porque luego puede ser reproducido cuantas veces se necesite, y a diferencia de la reproducción tradicional de molde, cuando la época del cartón que obligaba a respetar de alguna manera el tamaño original, ahora podemos ajustar el tamaño a la exigencia. Un gran remate de especial se puede convertir en un remate mediano en segunda A, porque podemos reescalar el diseño original para dar lugar a un producto más pequeño, pero con la misma forma. Una vez tienes ese diseño, puedes hacerlo lo grande que quieras. Entonces, podemos decir que el cartón y el poliestireno van a estar conviviendo por lo menos a un par de años. Yo no sé cuánto tiempo va a perdurar todavía la ejecución en cartón. Hoy en día, desde luego, queda en algunas fallas por cuestión romántica y sobre todo... a la gente le gusta, ¿no?, el cartón y la madera. Sobre todo en fallas de muy bajo presupuesto. Lo que ya es muy difícil es que se haga molde nuevo para ejecutar en cartón. Es decir, lo que se hace es reutilizar moldes construidos ya hace años. Claro, el asunto es que cada vez esos moldes envejecen más. Los moldes, como todo, tienen una vida. En principio, los moldes pueden durar mucho tiempo, pero hay que repristinarlos o volver a sacar reproducción del propio molde para que esté en uso mucho tiempo más. Eso, lógicamente, va a conllevar también un decaimiento a partir de cierto momento, si no ya. Yo le auguro muy poco tiempo ya al cartón, muy poquito. Pues nada, para los amantes del cartón. Salvo que haya algunos artistas que decidan sacrificar tiempo de producción a recuperar las fallas de cartón, pero ya digo, será, vamos... Los mínimos, ¿no? Pues mínimo. Bueno, los amantes del cartón ya saben que tienen al menos unos años, pero sí que es cierto que los artistas que no puedan adaptarse, que no puedan introducir esas nuevas tecnologías, van no a perder su trabajo, pero se van a quedar un poquito atrás en el trabajo conforme al resto. Bueno, depende, porque la estructura de producción de los talleres está cambiando mucho también, adaptándose a esta realidad. Este año en concreto, pues bueno, sabemos que hay mermas presupuestarias, esto va a conllevar, pues bueno, una exigencia, sobre todo en los volúmenes de las grandes fallas, menor, pero bueno, estos últimos años hemos visto verdaderos monstruos, ¿no? Fallas realmente gigantescas que trascienden el tejido productivo que puede dar un taller estándar, por grande que sea este. Me explico. Al final esto es como hacer el Gran Mestalla nuevo. Una cosa es que efectivamente haya un diseño a cargo de un arquitecto, de un equipo de arquitectos, y eso se conceda a una constructora en el concurso correspondiente. Pero al final, una constructora ante una obra de esa envergadura acaba dando partes del proceso a otras empresas, en una subcontratación. En los talleres, en los grandes talleres, con responsabilidad de hacer fallas muy grandes, ese fenómeno ya se ha empezado a dar. Es decir, talleres menores están asumiendo trabajo de encargo por parte de los talleres más grandes que centralizan la responsabilidad de la producción de la falla. Claro, aquí lo que sucede es que los grandes talleres que sí que disponen de los medios técnicos adecuados y de la infraestructura como para hacer la inversión, todo esto es caro, claro, robotizar un taller es muy caro, pero hacen esa inversión y la pueden luego rentabilizar dando trabajo a otros talleres. Estos talleres menores, lógicamente, van a entrar también en una relación de demanda con el taller principal a pedirles que les hagan diseños o que procesen sus diseños a través de su maquinaria. Al respecto del trabajo dentro del taller, hay una afirmación que se hizo, que hizo usted en las jornadas, era que la mano de obra inmigrante en los talleres
que no era algo nuevo, ¿no? No es algo que ahora lo estemos viendo con inmigrantes, pues por ejemplo de Sudamérica, sino que hace ya muchos años que también habían inmigrantes de dentro de España. ¿Desde cuándo se vive la inmigración en los talleres falleros? Bueno, pues desde que efectivamente el flujo interno hacia Valencia fue considerable, es decir, pues después de la guerra, durante la posguerra especialmente, pues a finales de los años 40, los años 50 y los años 60. Hay que pensar también que entre los 50 y los 60 hay otra gran revolución constructiva, que es precisamente la generalización del cartón a toda la falla. Los ninots de las bases hasta ese momento se hacían usualmente como bastidores de madera, vestidos rellenos con paja, con borra o con otros materiales, vestidos con telas, con ropa, en las fallas de mayor calidad, ropa confeccionada para los ninots, y manos y cara, todos los elementos expresivos de cera. En los años 50, sobre todo a partir del año 56, 57, se introduce el modelado íntegro en cartón. Al mismo tiempo, los remates pasan a estar ejecutados, ya se ejecutaban en cartón, pero cartón montado sobre telas metálicas, sobre elementos no muy potentes. La carpintería fallera también se revoluciona en ese momento, con la introducción de las dogas, de las varetas, de toda la proyección estereográfica en madera para la base de los volúmenes. Claro, todo eso exigió más mano de obra. Fue un momento clave para la entrada de personas procedentes pues, de Castilla, de Cuenca, de Albacete, andaluces, aragoneses, que tradicionalmente venían a Valencia, esas familias de pueblos, de zonas deprimidas del interior de España. La inmigración, en este caso, era de gente foránea de Valencia. Efectivamente, y bueno, algunos artistas destacados en la historia de las fallas, no son valencianos en sus raíces o en su nacimiento, sino que provienen de lugares así. Eso, ¿no? Lo bueno, ¿no?, es que permite que se introduzcan novedades en el mundo de las fallas. Ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, también había otra afirmación que se hizo dentro de esta jornada, os he explicado, que usted no estaba muy de acuerdo o no se imaginaba un gran fallódromo donde estuvieran allí todas las fallas, sino que el plantar las fallas en las calles es algo intrínseco de los monumentos falleros. Sí, vamos a ver, la falla ha evolucionado, es verdad, porque se han introducido nuevas técnicas, porque la producción es diferente, porque la demanda también ha sido distinta. Pero yo no concibo unas fallas fuera de un espacio urbano. Es decir, bueno, todos tenemos en mente una gran falla que estos años atrás se ha plantado en un solar. La falla en sí misma era, pues bueno, muy espectacular, nadie lo duda, pero efectivamente los que visitábamos aquella falla, yo por lo menos, y las personas que la visitaban conmigo y con quien comentaba la sensación que nos daba, era que el abstraer esa falla de un contexto, de un cruce de calles, de una plaza, de un contexto urbano, de vía pública, un poco, ¿no?, hacía que la falla quedara fuera de su contexto natural. Al final, los emplazamientos tienen su propia historia. Nosotros en la Asociación de Estudios Fallers hemos estudiado la historia de la falla Jordana con motivo de su 125 aniversario, hemos hecho un libro, etcétera. Y hemos visto que efectivamente el emplazamiento evoluciona a la vez que evoluciona la falla. La falla coevoluciona con el emplazamiento, sacarlo... Que se nos acaba el tiempo, es muy interesante, yo estoy completamente de acuerdo con eso, que las fallas tienen que estar en su zona, porque así se ve mucho mejor. Jesús, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias, esperamos traerte otra vez aquí para que nos cuentes muchísimas más cosas. Gracias a vosotros. Y nada, nosotros ya nos vamos. Recuerden que mañana a la misma hora tienen Casal Faller, una nueva edición de Casal Fester. Quiere estar aquí nuestro compañero Manuel Camarasa, que tiene una entrevista preparada para todos ustedes, muy interesante. Así que mañana les vemos en una nueva edición de Casal Fester, sean felices y que les vigilamos. Hasta mañana.